La Academia Matritense del Notariado recibe, muy agradecida por su trabajo y su colaboración en todas estas materias internacionales, a nuestro querido compañero Álvaro Lucini, que va a disertar sobre un tema de gran actualidad y cuya presentación va a realizar, como es habitual, el secretario de la Academia Matritense del Notariado, José Aristónico García Sánchez. Muy bien. Buenas tardes. No tendría sentido presentar nuevamente en esta cátedra a quien es sobradamente conocido y ya lo fue no hace mucho, en enero de 2018, cuando disertó sobre el proyecto europeo de digitalización del derecho societario. Recordemos solo que Álvaro nació en Madrid, se licenció en la Complutense y como notario solo ha ejercido en el Colegio de Cataluña y en el de Madrid desde 2003. Desde su ingreso ha participado activamente en tareas corporativas y solidarias y lo ha hecho con tal intensidad que puede ser considerado prototipo del notario comprometido con la institución. Ya en 1997 fue vocal de la Junta Directiva del Colegio de Cataluña y en Madrid ha sido vocal notario del Jurado Provincial de Expropiación y fue secretario del Consejo General del Notariado de 2013 a 2017. Además, desde hace más de 15 años, ha participado activa y brillantemente en los foros internacionales, como acaba de decir el decano. No olvidemos que entre sus virtudes figura la poliglotía. Habla francés, inglés y alemán correctamente. Y lo ha hecho tanto en el ámbito del Consejo de los Notarios de la Unión Europea como en la Unión Internacional del Notariado Latino. En las nubes se ha ocupado como representante español del grupo de trabajo encargado del derecho societario, sin duda el más conflictivo, por la tensión provocada por las tendencias desreguladoras anglosajonas que esperemos desaparezcan o se mitiguen con el Brexit. Es también delegado del notariado español en el Consejo de los Notarios de la Unión Europea y aquí fue partícipe de logros importantes. Por ejemplo, el abandono por la Comisión del proyecto de directiva sobre la sociedad limitada unipersonal o la aprobación de un nuevo reglamento de orden interno de la CNUE. Durante este año 2020, por nueva reelección, seguirá siendo miembro del Consejo de la CNUE en representación del notariado español. En la Unión Internacional del Notariado Latino es consejero general desde el año 2011 y desde 2017 es vicepresidente para Asia de la Comisión de Cooperación Nacional e Internacional, que se ocupa de la valoración de los notariados candidatos al ingreso en la Unión y de la asistencia a los notariados en dificultades. Para ello ha elaborado los informes precisos sobre países diversos y dispares, algunos exóticos como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Israel, Kazajistán, Panamá, Túnez, Serbia o Líbano. Y lo hace con tal tino, puntualidad y precisión que el presidente de la Comisión, el suizo Michel Berlotti, le llamó afectuosamente el relojero español. Destaquemos también que hoy es miembro de la ponencia de la sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, constituida el 25 de octubre de 2019 por orden del Ministerio de Justicia para la transposición de la Directiva 2019 de 1151 sobre utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades. También ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, entre ellos el tercer Congreso de los Notarios de la Unión Europea, celebrado en 2011 en Bruselas, en el 11 Congreso Notarial Español, celebrado en Madrid en 2012, en el Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, celebrado en 2017 en Málaga, en la Jornada Notarial Iberoamericana de Lima en el año 2000 y en la de Cancún en 2017. Ha sido preparador de oposiciones a notarías y ha tenido tiempo para publicar numerosos y excelentes artículos y colaboraciones en obras colectivas y en revistas especializadas,
la notaría, escritura pública, el notario del siglo XXI, cuadernos de derecho y comercio, noticias de la Unión Europea y la ley mercantil. Agotaría la paciencia del auditorio si intentara enumerar todos los créditos y méritos del conferenciante. Baste ahora terminar como resumen, como hice hace 2 años, resaltando la seguridad y rigor de su discurso, la ortodoxia de sus conceptos, la discreción y serenidad de sus intervenciones y la importancia de su contribución al acervo notarial. Y también, y no es un aporte menor, la labor apologética del notariado español, del que es acérrimo defensor y propagandista en el ámbito internacional, porque, como él mismo ha dejado escrito, nuestro notariado tiene muchas palabras, muchas características que merecen ser exportadas. Cito con palabras textuales: como puente sólido y funcional para unir la orilla de la sociedad con la del Estado, la excelencia en la formación de los notarios, el rigor de su selección, su marcado acento de la función pública y en el servicio de los intereses generales, que son las facetas medulares del notariado del siglo actual, del que Álvaro Lucini es hoy apóstol decidido y tenaz. Sabido es que en la Unión Europea hay un proyecto de digitalización del derecho de sociedades sobre el que se cierne la tensión entre el sistema libertario anglosajón y el regulatorio continental, que en buena parte decidirá el destino del documento público en el ámbito societario. Esperemos que el Brexit facilite la opción del sistema continental de mayor seguridad. Álvaro Lucini fue ponente de la 17 Jornada Nacional Iberoamericana celebrada en Cancún hace 2 años con el tema La escritura pública ante la digitalización en el derecho de sociedades, y sobre este mismo tema disertó en esta cátedra ese mismo año. Hoy nos hablará del elemento nuclear de este sistema, la seguridad en estos procedimientos. Muchas gracias por estas palabras de presentación tan amables y generosas, sobre todo. Antes de empezar la exposición del tema, querría expresar mi agradecimiento a todos los notarios que se ocupan o se han ocupado anteriormente de las tareas europeas de la sección internacional, del seguimiento y el estudio del derecho europeo, del mantenimiento de una presencia activa en Bruselas, coordinada con los otros 21 notariados europeos de matriz romano-germánica que forman parte del Consejo de Notariados de la Unión Europea. Un trabajo en la sombra, poco lucido, siempre a expensas de otras ocupaciones más gratificantes, pero cuya importancia ponen de manifiesto iniciativas legislativas como la que hoy va a ser tratada aquí. El agradecimiento es extensivo a los colaboradores que no son notarios por su dedicación, entrega e inestimable contribución a esas tareas internacionales. La conferencia de hoy va por todos ellos, sin citar nombres, pues no son pocos y el olvido de uno solo sería muy injusto. Mi agradecimiento también a todos los asistentes a esta conferencia de tema en principio arduo y poco atractivo, como sucede en general con las directivas europeas hasta que se incorporan al ordenamiento interno. Veo además que algunos son reincidentes. Repiten como los toros nobles en la embestida al caballo, tras el castigo al que fueron sometidos hace 2 años por este mismo conferenciante cuando aún no se había publicado la directiva. Así que me veo en la obligación, por el bien del auditorio, de pedirle al secretario de la Academia, querido Pepe Aristónico, que saque el pañuelo verde y no de pie a la tercera vara reglamentaria. Efectivamente, esta conferencia es la continuación de la pronunciada aquí hace 2 años, antes de que la Comisión publicara el largamente esperado Company Law Package, que finalmente vio la luz el 25 de abril de 2018, integrado por 2 proyectos de directiva, por una parte la que es materia de la conferencia de hoy, por otra la relativa a transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. Para abreviar, me referiré a ellas en lo sucesivo como Directiva de Digitalización y Directiva de Movilidad. La conferencia de hace 2 años tuvo que ser por fuerza, a la espera de un proyecto de la Comisión que no terminaba de aparecer, una especulación acerca de los cambios que la intervención del legislador europeo podría suponer en el derecho notarial y en la práctica de los notarios en España. Unos cambios que anticipaban el frustrado proyecto de directiva sobre la sociedad limitada unipersonal, presentado por la Comisión el 9 de abril de 2014, y el informe sobre la digitalización del derecho de sociedades, publicado en marzo de 2016 por el Grupo Internacional de Expertos de la Comisión, conocido como ICLEG o ICLEG por sus siglas en inglés. La conferencia de hoy prescindirá de los antecedentes y será mucho más concreta al referirse a una directiva ya publicada
cuyo plazo de transposición ha empezado a correr el pasado 1 de agosto. Los dos proyectos fueron aprobados finalmente el 18 de abril de 2019, con una rapidez extraordinaria, menos de un año desde la presentación de la propuesta de la Comisión, aunque la publicación se haya demorado algo más, especialmente en el caso de la Directiva sobre Movilidad, a causa de problemas técnicos relacionados con la traducción. Esta última ha sido publicada en diciembre de 2019, mientras que la de digitalización lo había sido el 11 de julio. La aprobación se produjo en la última sesión plenaria del Parlamento antes de expirar la legislatura anterior. Sin duda, el shock del Brexit y el temor al avance de los populismos nacionalistas antieuropeos en las inminentes elecciones de mayo de 2019 incentivaron el realismo político y la flexibilidad necesarios para obtener un acuerdo de armonización de mínimos sobre la base del principio de neutralidad jurídica, además de la tecnológica, con una remisión amplísima al derecho nacional de los Estados miembros. La Directiva de Digitalización viene a modificar la Directiva codificada 2017-1132, que ha refundido en un texto único todas las directivas de sociedades, excepto una, la relativa a las sociedades unipersonales. El legislador europeo apunta como objetivos de su intervención la simplificación, la reducción de costes, el incremento en eficiencia derivado del aprovechamiento de las ventajas de la tecnología informática, especialmente para las pymes. Pero al mismo tiempo, la directiva erige como principios la prevención del fraude y el abuso, con una referencia especial a la lucha contra el blanqueo de capitales y el respeto a la diversidad de tradiciones y sistemas jurídicos. Enseguida veremos cómo se resuelve la tensión entre estas tres fuerzas actuantes en sentidos diferentes. Tres son también los aspectos principales del contenido de la reforma. En primer lugar, la introducción a nivel europeo de procedimientos enteramente digitales para la constitución de sociedades de capital, el registro de sucursales y la presentación en el registro mercantil de actos posteriores que puedan afectar al ciclo vital de unas y otras. En segundo lugar, la eliminación de ciertas duplicidades en materia de publicidad. El legislador va a tener la posibilidad de suprimir la exigencia de publicación en el BORME, derogando los artículos 21 del Código de Comercio y 9 del Reglamento del Registro Mercantil. Pero también va a poder mantenerla siempre que la información se transmita electrónicamente desde el registro mercantil al BORME sin necesidad de una nueva presentación a cargo de la sociedad, lo que ya se cumple en nuestro derecho en virtud de lo dispuesto en los artículos 384 y 385 del Reglamento del Registro Mercantil. En tercer lugar, la introducción de ciertos cambios en el ámbito de la publicidad registral. El plazo máximo de inscripción va a ser de 5 días cuando una sociedad se constituya exclusivamente por personas físicas que utilicen el modelo del instrumento de constitución y 10 días en los demás casos. La información proporcionada por el registro tendrá valor de certificación, salvo renuncia expresa del solicitante. Habrá más información accesible gratuitamente a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles, que incluirá la identidad de los representantes orgánicos. Y los precios o tasas deberán ser transparentes, no discriminatorios y no superiores al coste administrativo del servicio. Pero la conferencia de esta tarde va a centrarse en el primer aspecto, el de los procedimientos íntegramente online. Pretendo, sobre todo, poner de manifiesto la compatibilidad entre los procedimientos digitales y la seguridad jurídica derivada de la exigencia por el derecho nacional de un control notarial acerca de la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes, de la prestación de un consentimiento libre e informado y de la legalidad del negocio jurídico, y exponer en grandes líneas los cambios que nuestro ordenamiento jurídico interno necesita para hacerla efectiva. Según el estudio de impacto del proyecto de directiva, en 17 Estados miembros, entre ellos España, existe algún tipo de procedimiento digital, aunque no sea integralmente, pero solo un Estado miembro, Estonia, permite la constitución digital transfronteriza. Resulta interesante conocer la situación actual por lo que se refiere a la exigencia de escritura pública notarial para constituir o modificar posteriormente sociedades mercantiles. Es de recordar que el artículo 10 de la Directiva codificada 2017-1132, no modificado por la Directiva de Digitalización, establece que en todos los Estados miembros cuya legislación no prevea un control preventivo, administrativo o judicial en el momento de la Constitución, la escritura de Constitución y los estatutos de la sociedad, así como las modificaciones de estos documentos, constarán en escritura pública. Volveré más adelante sobre este artículo, pero ahora quiero destacar que la nueva Directiva de Digitalización mantiene el texto original sin modificación alguna. La exigencia legal de escritura pública para los actos societarios con carácter general existe, además de en España, en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Croacia, en Italia, en Lituania, en Luxemburgo y en los Países Bajos.
También en la República Checa, si bien aquí el control notarial es alternativo al control judicial. La sociedad puede constituirse en escritura pública o en documento privado. En el primer caso, el notario se ocupa de la inscripción registral sin que haya calificación por el funcionario judicial encargado del registro mercantil, cuya calificación se reserva para el caso de constitución mediante documento privado. Igualmente es conocida la exigencia de escritura pública en Eslovenia, Grecia y Polonia, pero con una importante excepción, que es la constitución mediante el uso de los modelos estándar oficiales, en cuyo caso no se requiere. Hoy en día, como consecuencia en gran medida de la política británica en favor de la expansión de la Unión Europea en el este de Europa y del activo lobbying desplegado en los nuevos Estados miembros, tanto por los británicos como por los norteamericanos, ha crecido el número de países cuyo sistema sigue el esquema desregulado del modelo anglosajón, ajeno a la idea de un control preventivo. Serían 15 frente a 13. Aún así, el sistema de constitución notarial está vigente en estados de la Unión Europea que antes del Brexit suman el 57% del PIB y el 57,79% de la población de la Unión Europea, según los datos de 2017 publicados por Eurostat, y que tras el Brexit pasarían a sumar el 65,66% del PIB y el 65,26% de la población. Estamos hablando, pues, de casi 2/3 partes de la producción económica total y de la población de la Unión Europea. O sea que es conveniente no llamarse a engaño cuando las cifras se presentan. Interesa también destacar que el sistema de doble control notarial registral vigente en España no es una rareza de nuestro país. Rige también en Alemania, en Austria, en Croacia y en la República Checa, con la particularidad en este último país ya apuntada de que se trata de un sistema de doble control no cumulativo sino alternativo a elección de los otorgantes. Este conjunto de países se diferencia de un segundo grupo en el que se encuentran Italia y los 3 del Benelux, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, donde el único control de legalidad en los procedimientos societarios es el que lleva a cabo el notario. El conocimiento de estos datos me parece necesario para entender la directiva. Muestran claramente que el legislador europeo ha actuado con prudencia y realismo, partiendo del respeto a los diversos sistemas jurídicos existentes dentro de la Unión Europea y evitando conscientemente cambios disruptivos. De otra forma, difícilmente hubiera prosperado la iniciativa. Con este contexto internacional en perspectiva, paso a analizar la regulación en la Directiva de los procedimientos online. Recordemos que el plazo de transposición termina el 1 de agosto de 2021, con posibilidad de prórroga por un año más que debería fundarse en dificultades objetivas del Estado miembro en cuestión y comunicarse a la Comisión no más tarde del 1 de febrero de 2021. Y empiezo planteando algunas cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de la directiva. En coherencia con estos objetivos apuntados anteriormente, la directiva impone a los Estados miembros introducir procedimientos íntegramente online para todos los actos del ciclo vital de las sociedades de capital y sus sucursales por parte de solicitantes que sean ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, no excluye el mantenimiento de procedimientos no digitales. En el considerando 8 se dice que la presente directiva no debe obligar a las sociedades a utilizar tales procedimientos, pero justo a continuación se reconoce a los Estados miembros la posibilidad de decidir que algunos procedimientos en línea o todos ellos sean obligatorios. Por lo tanto, el legislador nacional tiene la última palabra respecto a la implantación de los procedimientos digitales con carácter exclusivo o alternativo. La imposición como única posibilidad podría tener efectos excesivamente disruptivos al obligar a muchas pequeñas empresas a realizar cambios que tal vez consideren innecesarios o excesivamente onerosos. Además, haría muy difícil el acceso a los ciudadanos o sociedades de terceros estados, lo que podría afectar negativamente a la inversión extranjera en España, a no ser que se rebajaran drásticamente los estándares de seguridad en la identificación electrónica, en cuyo caso se resentirían la seguridad jurídica y la eficacia de la prevención del blanqueo de capitales. Parece claramente preferible la opción de la alternatividad. Se ha de señalar también que la directiva se limita a imponer los procedimientos digitales en las relaciones de las sociedades de capital con las autoridades de los Estados miembros, pero no en las relaciones entre la sociedad y sus socios o administradores. El procedimiento online es aplicable en principio a todos los tipos incluidos en el anexo 2 de la Directiva Codificada Societaria 2017-1132, es decir, a todas las sociedades de capital, y por lo que a España se refiere, a la sociedad limitada, a la comunitaria por acciones y a la anónima. Sin embargo, los Estados miembros tienen la posibilidad de reducir el ámbito de aplicación exclusivamente a los tipos incluidos en el nuevo anexo 2 bis de la Directiva de Digitalización, es decir, respecto de España a la sociedad de responsabilidad limitada. Criterios de prudencia y de gradualidad en la aplicación de la reforma abonarían, a mi juicio, el ejercicio por España de esta posibilidad de opting out
a reserva de una eventual extensión tras la evaluación e informe de la Comisión previstos para dentro de 5 años en el artículo 3 de la Directiva de Digitalización. Por otra parte, el artículo 13 Octies 4, en su apartado D, autoriza a los Estados miembros a excluir de la Constitución online aquellos casos en que el capital social se suscriba mediante contribuciones en especie. El ejercicio de esta posibilidad de exclusión parece muy conveniente, dada la complejidad que puede entrañar la adaptación del procedimiento de constitución societaria online a procedimientos no digitalizados, especialmente en materia de transmisión y publicidad de derechos reales sobre bienes inmuebles. Aboga también por esta solución de exclusión el ser las aportaciones no dinerarias a sociedades terreno propicio para el blanqueo de capitales, como es bien sabido. La directiva solo obliga a los Estados miembros a posibilitar el procedimiento online a los solicitantes que sean ciudadanos de la Unión y cuyos medios de identificación electrónica puedan ser reconocidos de conformidad con el artículo 6 del Reglamento Europeo de Identificación Electrónica, 910-2014. De conformidad con los artículos 9 del Tratado de la Unión Europea y 20 del Tratado de Funcionamiento, se considera ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro, independientemente del Estado en el que resida. El concepto de ciudadanía, como el de nacionalidad, es ajeno a las personas jurídicas, pero según el artículo 54 del Tratado de Funcionamiento, gozan de la libertad de establecimiento las sociedades civiles y mercantiles constituidas de conformidad con la ley de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentren dentro de la Unión, incluso las sociedades cooperativas y las demás personas jurídicas de derecho público o privado, exceptuándose las que no persigan un fin lucrativo. Aunque el texto de la directiva no es del todo claro, parece razonable concluir que los procedimientos digitales han de ser aplicados tanto a las personas físicas nacionales de cualquier Estado miembro, independientemente de su lugar de residencia, como a las personas jurídicas con ánimo de lucro constituidas bajo la ley de cualquiera de los Estados miembros que tengan en un Estado miembro su domicilio registral o sede real. En cambio, podrían no ser aplicados a los nacionales de terceros Estados, independientemente de si residen o no en la Unión Europea, a las personas jurídicas constituidas conforme a la ley de terceros Estados o que no tengan dentro de la Unión Europea ni su domicilio registral ni su sede real, y a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, aun cuando se hayan constituido conforme a la ley de un Estado miembro y tengan su sede dentro de la Unión Europea. Parece razonable concluir también que la concurrencia entre los otorgantes de uno solo, que no sea ciudadano de la Unión Europea, o una persona jurídica que goce de la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea, bastaría para justificar la no aplicación del procedimiento online. Desde luego, no se puede pasar por alto el riesgo del aprovechamiento de las nuevas facilidades digitales para crear cadenas societarias cuyo único objetivo sea ocultar la titularidad real con fines criminales o de elusión fiscal. La necesidad de prevenir ese riesgo deberá ser tenida en cuenta a la hora de la transposición y de la aplicación posterior de las normas resultantes. No está de más recordar el estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, conforme al cual, cuando una sociedad no está constituida íntegramente por personas físicas, es necesaria una especial diligencia, que requiere el contacto personal en presencia física. Pero lo que está fuera de duda, en mi opinión, es que la directiva es aplicable a las personas jurídicas que gozan de la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea. Paso a continuación a examinar el concepto de procedimiento íntegramente online y su definición negativa y positiva en la directiva, uno de los asuntos que ha sido más debatido en la fase preparatoria previa a la presentación del proyecto de la Comisión Europea. En España, sin ir más lejos, los procedimientos digitales están funcionando desde hace casi 20 años. Aunque no se haya implantado la matriz electrónica, se ha hecho un uso muy amplio de las copias electrónicas, que constituyen el medio habitual para la inscripción en los registros públicos de los actos jurídicos que se documentan notarialmente. También se ha hecho un uso muy amplio del índice único informatizado, que se ha convertido en la principal fuente de información de las administraciones públicas acerca de las relaciones jurídicas privadas. La información procedente del índice resulta verdaderamente útil a la Administración, pues por su origen notarial es fiable, se remite por vía telemática en plazos muy breves y está estructurada en campos. Dentro del ámbito de los procedimientos societarios específicamente, el sistema digital fue introducido por la Ley 7/2003 de 1 de abril, que crea la Sociedad Limitada Nueva Empresa, un subtipo de la limitada para el que se establece un procedimiento especial de constitución telemática basado en el documento único electrónico o DUE, posteriormente extendido a cualquier sociedad limitada por el Real Decreto 1332/2006 de 21 de noviembre,
también se introduce por vez primera en nuestro derecho un modelo de estatutos orientativos. Posteriormente, el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre regula con carácter general un procedimiento de constitución telemática que es aplicable a todas las sociedades de capital al margen del DUE. Y finalmente, la vigente Ley 14/2013 de 27 de diciembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización deroga el sistema del Real Decreto Ley 13/2010 y generaliza a todas las sociedades limitadas el sistema del DUE. El diseño de esta ley, vigente actualmente, se completa mediante el Real Decreto 421/2015 de 29 de mayo, por el que se aprueba el modelo de estatutos tipo que pueden utilizar todas las sociedades limitadas, y mediante la orden del Ministerio de Justicia 1840/2015 de 9 de septiembre, por el cual se aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados de la sociedad limitada. Actualmente pueden distinguirse en la práctica dos procedimientos de constitución telemática. Uno es el que se realiza desde el punto de atención al emprendedor, desde cualquier punto de atención al emprendedor, a través del sistema CIRCE del Ministerio de Industria y con base en el DUE, el otro directamente desde la notaría, sin el empleo del DUE. Ambos admiten el uso de estatutos tipo. La preferencia por el segundo, en más del 90% de los casos, merecería tal vez alguna reflexión acerca de la necesidad real de mayor agilidad por lo que a la constitución de la persona jurídica se refiere, cuando los principales obstáculos al inicio de la actividad empresarial residen en los trámites administrativos posteriores a su nacimiento. En cualquier caso, lo que interesa destacar ahora es que el procedimiento de constitución telemática vigente hoy en España es ágil y no excesivamente costoso, pero exige la comparecencia personal ante el notario del socio o socios fundadores o sus representantes. Y lo mismo puede decirse de los procedimientos de modificación posterior a la Constitución. Como regla general, exigen la presencia física ante el notario de los administradores o de un apoderado con poder suficiente. Sin embargo, no es este el concepto de la directiva, que define negativamente el procedimiento digital mediante un principio de no exigencia con carácter general de la comparecencia física ante una autoridad en el estado de registro de la sociedad. Este principio aparece proclamado reiteradamente en la exposición de motivos y en el articulado y constituye uno de los criterios de política jurídica de esta reforma. La exigencia de presencia física debe reservarse para casos excepcionales, individualmente determinados, en que existan razones para sospechar que puede producirse un uso indebido o una alteración de identidad, o que los solicitantes no tienen la capacidad jurídica necesaria o el poder para representar a una sociedad, única y exclusivamente. El mantenimiento de la intervención notarial en los procedimientos online implica, por lo tanto, la supresión de la exigencia general de comparecencia física personal o mediante apoderado ante el notario. El procedimiento digital se define también positivamente en la directiva mediante una triple obligación a cargo de los Estados miembros. Admitir la identificación electrónica, en primer lugar. En segundo, posibilitar la presentación de documentos en formato electrónico y el desembolso en línea del capital social. Y, en tercer lugar, poner a disposición pública un modelo del instrumento de constitución utilizable en línea. Vamos a examinar ahora estas tres obligaciones, pero conviene hacerlo a la luz de los otros dos principios inspiradores de la directiva, por lo que antes voy a referirme muy brevemente a ellos. El principio de prevención del fraude y el abuso aparece proclamado en 4 de los considerandos números 3, 16, 20 y 37, con una referencia especial a la lucha contra el blanqueo de capitales en este último. En aplicación de ese principio, el apartado tercero del artículo 13 octies contiene un novedoso mandato regulatorio que, como ha observado la profesora Mónica Fuentes en una conferencia en este mismo auditorio en el mes de mayo de 2019, obligará a algunos Estados miembros a elevar sus actuales estándares de exigencia en el control sobre el proceso constitutivo. Dicho artículo exige imperativamente que en el régimen de los procedimientos online se establezcan normas que aseguran, en primer lugar, un control sobre la identidad, la capacidad jurídica y el poder de representación de los solicitantes, necesariamente en todo caso. En segundo lugar, un control sobre la legalidad del objeto y la denominación social en la medida en que dichos controles estén previstos en el derecho nacional. Y en tercer lugar, un control sobre la inhabilitación para el nombramiento de los administradores. Por lo que respecta al blanqueo de capitales, el considerando 37 deja a salvo las obligaciones establecidas por las normas de derecho europeas y nacionales, en particular las obligaciones establecidas en la Directiva Antiblanqueo 2015-849, relativas a la adopción de medidas de diligencia debida con respecto al cliente en función del riesgo
y para identificar y registrar al titular real de cualquier entidad de nueva creación en el Estado miembro de su Constitución. No está de más recordar que España cuenta con un sistema de información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles muy eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales, seguramente el más eficaz del mundo, y que se basa en 3 pilares. La exigencia legal de escritura pública para la constitución, modificación y extinción de todo tipo de sociedades mercantiles y para la transmisión de participaciones de sociedades limitadas, el índice único informatizado y la actuación del órgano centralizado de prevención en materia de blanqueo de capitales, creado en el Consejo General del Notariado en 2005 por la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 2005 y regido además por la orden del mismo Ministerio de 29 de enero de 2008. La interacción personal permite al notario comprobar la identidad de los otorgantes, indagar la identidad del titular real y detectar incoherencias, por ejemplo, entre las circunstancias personales, como edad, educación, habilidades profesionales, y los medios materiales o la complejidad del proyecto empresarial, formulando en su caso la correspondiente advertencia al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales a través del OCP. El funcionamiento del sistema se basa, además, en el examen por este órgano de la información procedente de todos los protocolos notariales. El análisis de la información cruzada permite detectar supuestos de blanqueo en operaciones intervenidas por diversos notarios en fechas y lugares diferentes que aisladamente consideradas escapan a las sospechas de cada notario individual, pero cuya visión de conjunto revela que han sido diseñadas para el blanqueo. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha comprobado el funcionamiento en la práctica de ese sistema durante su visita de inspección a España en junio de 2014 y lo ha valorado muy positivamente en el informe subsiguiente, hasta el punto de considerarlo como un ejemplo de buenas prácticas a nivel mundial. En cuanto al principio de armonización mínima y neutralidad jurídica, aparece en el considerando 19 de la directiva bajo la expresión del respeto a la diversidad de tradiciones y sistemas jurídicos dentro de la Unión Europea, y se desarrolla ampliamente en el artículo 13 quater, cuyos 3 apartados remiten al derecho nacional de los Estados miembros los siguientes aspectos. En primer lugar, la atribución de competencias funcionales a personas u organismos, notarios, registradores, funcionarios, jueces, abogados, para intervenir en los procedimientos digitales sin límite alguno. En segundo lugar, la determinación de los requisitos procedimentales, con el único límite de no impedir la constitución en línea de una sociedad, el registro en línea de una sucursal y la presentación en línea de documentos e información, tal como se contemplan en los artículos que respectivamente los regulan. Y en tercer lugar, la determinación de los requisitos formales y los efectos de los documentos y la información, con el mismo único límite señalado en el párrafo anterior. La directiva no pretende, pues, inmiscuirse en los aspectos sustantivos del derecho de sociedades de los Estados miembros, ni en sus disposiciones internas de derecho público o privado en materia de organización jurídica, forma de los negocios jurídicos, tipos de documentos, eficacia probatoria y legitimadora de los documentos públicos, procedimientos para la creación de documentos públicos y para la práctica de asientos registrales, requisitos y efectos de la publicidad registral y cualesquiera otras normas configuradoras de los sistemas nacionales de seguridad jurídica preventiva. Tales normas se respetan con un único límite, que es el de su compatibilidad con los procedimientos digitales tal como están configurados en la directiva, es decir, con la exclusión de la exigencia de presencia física ante una autoridad del Estado miembro de registro. Los sistemas nacionales de control preventivo pueden seguir funcionando en cuanto sean susceptibles de ser ejercidos íntegramente en línea. Y esto incluye también los sistemas de doble control, pues en la directiva de digitalización no alienta el principio que sí alentaba en el frustrado proyecto de Estatuto de la Sociedad Privada Europea de limitar el control de legalidad a un único control como máximo. Por el contrario, la amplia formulación en el texto final del principio de armonización mínima y la mención de la videoconferencia en el considerando 22 responden al interés de algunos estados importantes, especialmente Alemania, en dejar bien clara la compatibilidad de los procedimientos digitales con su sistema nacional de seguridad preventiva basado en el doble control notarial judicial. Las razones del gobierno alemán eran dobles. Por una parte, una valoración muy positiva del funcionamiento en la práctica de ese sistema, cuyo peso recae en el control que realizan los notarios. De otra parte, en el enorme coste financiero y presupuestario que supondría transferir toda esa carga de los notarios a los propios registros al tener que multiplicar por 10 el número de registradores y demás funcionarios asignados, con el agravante de que en Alemania la organización del registro mercantil compete y está a cargo del presupuesto del Estado federal, mientras que el notariado es competencia de los Estados federados. Con respecto a España, lo ha señalado acertadamente la profesora Mónica Fuentes en la misma conferencia que mencionaba anteriormente,
no se rechaza ni se pone en cuestión el control notarial, sino el modo o forma en la que ese control se ha venido ejerciendo, mediante la exigencia de la presencia física. Para los procedimientos societarios online, los Estados miembros deberán admitir y poner a disposición del público medios de identificación electrónica expedidos en el propio Estado, con un determinado nivel de seguridad entre los que están previstos en el artículo 8.2 del Reglamento Europeo 910-2014 relativo a la identificación electrónica y en el Reglamento de Ejecución de 8 de septiembre de 2015 que lo desarrolla. Los Estados miembros tendrán que admitir además medios de identificación electrónica expedidos en otro Estado miembro, siempre que estén incluidos en la lista oficial publicada por la Comisión y que cumplan el mismo o superior nivel de seguridad. Sin embargo, los Estados miembros pueden considerar insuficiente la mera identificación electrónica y establecer adicionalmente controles electrónicos complementarios de identidad, capacidad jurídica y legalidad, mediante videoconferencia u otros medios en línea que ofrezcan una conexión audiovisual en tiempo real. Así lo establece el fundamental considerando 22 de la directiva, a cuya luz han de ser interpretados el artículo 13 quater y los que en él se mencionan como límites. Nuestro ordenamiento interno habrá, por lo tanto, de determinar, en primer lugar, qué nivel de seguridad, bajo, sustancial o alto, se exige a los medios de identificación electrónica para los documentos societarios inscribibles en el registro mercantil. Elementales razones de seguridad jurídica parece que abonarían la opción por el nivel alto, en coherencia con los principios de nuestro ordenamiento interno. En segundo lugar, tendrá que decidir el legislador español acerca de la exigencia o no de los medios complementarios previstos en el considerando 22 de la directiva. Y aquí se ha de tener en cuenta que la identificación electrónica no proporciona una identificación segura, salvo si se basa en controles de identidad biométricos incorporados al medio de identificación que puedan ser comprobados, lo que no suele suceder en la práctica hoy en día. La mayor parte de los medios de identificación electrónica utilizados actualmente se basan en la posesión de dispositivos electrónicos y en el conocimiento de claves o contraseñas que en cierta fecha se entregaron a una determinada persona que fue entonces identificada. Pero no hay seguridad de que quien los utiliza ahora sea la misma persona, ni siquiera de que ésta continúe en vida. Existe un riesgo en absoluto desdeñable de suplantación de identidad, consentida o no, precedida o no de la sustracción del medio de identificación electrónica, que puede ser fácilmente aprovechada para finalidades fraudulentas, criminales o de blanqueo de capitales. Ciertamente, los medios de identificación electrónica generalmente utilizados podrían mejorar en el futuro y llegar a proporcionar una certeza casi absoluta acerca de la identidad de la persona en cuestión. Pero esto no sucede hoy por hoy. Además, no parece prudente subestimar las dificultades de tipo técnico y sobre todo las resistencias socioéticas y políticas a la incorporación de los medios de identificación personal la incorporación a los medios de identificación personal de datos biológicos, especialmente de los genéticos, que son los más seguros, susceptibles de ser almacenados, copiados y utilizados para fines diferentes. Se ha de tener en cuenta también que la identificación electrónica no puede, en ningún caso, de ninguna manera, proporcionar certeza alguna acerca de la capacidad y de la prestación de un consentimiento libre de violencia, intimidación, error u otros vicios invalidantes. El control de la capacidad de las personas físicas viene exigido imperativamente por el artículo 13 octies tercero de la directiva y requiere para su efectividad una interacción personal con el otorgante, un contacto personal sin el cual no es posible detectar las incapacidades naturales, que son las más frecuentes en la práctica, como sabe por experiencia cualquier notario. El control meramente formal de la existencia o no de una declaración de incapacidad inscrita en el registro civil no sería suficiente, aparte de resultar hoy por hoy inviable en los supuestos transfronterizos que constituyen el objeto principal de esta directiva. Lo mismo puede decirse de la prestación de un consentimiento libre e informado. Requiere de una interacción personal, más necesaria si cabe en los supuestos transfronterizos en los que frecuentemente el otorgante desconoce la lengua y las leyes españolas. La interacción personal parece asimismo imprescindible para cumplir las obligaciones establecidas por las normas europeas y nacionales contra el blanqueo de capitales, que no se ven afectadas por la directiva, según se dice expresamente en el considerando 37. Y entre ellas se encuentra el conocimiento de la titularidad real de las sociedades mercantiles, de manera que se pueda localizar a la persona física que indirectamente, a través de un esquema de sociedades interpuestas, controla a la persona jurídica. Nuestro ordenamiento jurídico atribuye efectos legitimadores, probatorios y ejecutivos a los documentos públicos y a las inscripciones registrales que se basan en ellos.
Tales efectos no pueden fundarse en un cimiento tan débil como la simple identificación electrónica. Y lo mismo puede decirse de la aplicación de una práctica eficaz de prevención del blanqueo de capitales. Las carencias apuntadas abogan por la exigencia de los controles electrónicos complementarios de identidad, capacidad jurídica y legalidad que están previstos en el considerando 22 de la directiva. Respecto a la videoconferencia, cabría plantear que tuviera que realizarse desde una notaría o centro oficial, como sucede con las grabaciones de las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o ante los secretarios judiciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en que las cámaras están instaladas en la sala de vistas del juzgado. Sin embargo, me parece muy dudosa la compatibilidad de tal exigencia con la exclusión de la comparecencia física ante una autoridad impuesta por la directiva. En cambio, no ofrece duda la necesidad de establecer unos mínimos estándares técnicos para asegurar la calidad de la imagen y del sonido. La perfección del negocio jurídico se produciría en el momento del otorgamiento, en presentes, como si todos los otorgantes y el notario se encontraran reunidos físicamente, considerándose a todos los efectos legales como lugar y momento del otorgamiento los del notario, y convendría que la norma lo declarase así expresamente. La videoconferencia sería un simple medio auxiliar, un sucedáneo de la presencia física, por lo que no habría necesidad de exigir la grabación, como no se exige en el caso de comparecencia física. Para que la videoconferencia sirva como medio complementario de la identificación, es necesario que el medio de identificación electrónica incluya una fotografía del titular que pueda ser cotejada con la imagen que aparece en la pantalla de vídeo. Pero esto no lo exige el Reglamento 910-2014 de identificación electrónica, ni tampoco las normas de desarrollo. Hay aquí una primera fractura respecto a la legislación notarial. Además, puede suceder que un medio de identificación electrónica válido, conforme al Reglamento Europeo 910-2014, no haya sido expedido por una autoridad pública, sino por una empresa privada que actúe ya por mandato de un Estado miembro, ya independientemente, pero con su reconocimiento. Lo permite el artículo 7 del Reglamento 910-2014. Esta es la segunda fractura. En el listado último publicado por la Comisión Europea aparecen 7 u 8 medios de identificación electrónica que proceden de empresas privadas británicas. Todos ellos con niveles bajos, sustancial, ninguno con nivel alto. Pero aparecen también 6 o 7 expedidos por empresas italianas, casi todos con el nivel alto. Los demás son medios de identificación electrónica, DNIs, expedidos por los Estados miembros. El artículo 23 de la Ley Notarial exige, a efectos de la identificación, que los documentos de identidad hayan sido expedidos por las autoridades públicas con ese fin y que contengan retrato y firma. El problema va a residir sobre todo en la fotografía, imprescindible para la comprobación mediante videoconferencia de que no se ha producido una suplantación de personalidad, no tanto en la firma, al menos cuando se trate de firma electrónica reconocida. Sí podría haber algún problema en el caso de firma electrónica que incorpora una imagen de la firma digital, pero este problema tendría una solución, yo creo, relativamente sencilla. Entiendo que la exigencia de la videoconferencia como medio complementario de identificación puede y debe ir acompañada de la exigencia de la presentación por medios electrónicos de un documento de identidad o pasaporte expedido por una autoridad oficial con fines de identificación que cumpla unos mínimos estándares de seguridad y que incorpore un medio de almacenamiento con la imagen facial del otorgante, de manera que pueda realizarse el cotejo de la fotografía con la imagen que aparece en la pantalla del vídeo. Tal exigencia adicional sería, en mi opinión, compatible con la directiva en base a lo dispuesto en el artículo 13 quater, 2 y 3 y en el considerando 22. El Reglamento Europeo 2019-1157 de 20 de junio de 2019, un nuevo reglamento cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de agosto de 2021, va a reforzar las normas de seguridad aplicables a los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros y a los documentos de residencia expedidos por los Estados miembros a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias. Va a obligar a incluir un medio de almacenamiento de alta seguridad que contendrá una imagen facial del titular del documento y 2 impresiones dactilares en formatos digitales interoperables, algo que ya se cumple en el nuevo documento de identidad español. Tanto el actual DNI español como los documentos de identidad o tarjetas de residencia previstos en ese reglamento europeo, como los pasaportes biométricos actuales, incorporan un chip con la imagen del titular y permiten la comunicación por radiofrecuencia. Es posible acceder telemáticamente a la información biométrica que contienen mediante una aplicación informática, una APP, en el caso de utilizarse un teléfono móvil,
que puede ser fácilmente descargada. Hay que tener en cuenta, no obstante, que ese nuevo reglamento no obliga a los Estados miembros a introducir documentos de identidad ni documentos de residencia en el caso de que no esté previsto en su derecho nacional. Y hay Estados miembros, caso de Irlanda, por ejemplo, por no citar al Reino Unido, que parece que está de salida, donde no existe un documento similar a nuestro DNI, tan solo el pasaporte. Además, hay que tener en cuenta que el plazo para la retirada de los documentos que no cumplan los nuevos requisitos de seguridad se extiende, con algunas excepciones, hasta el 3 de agosto de 2031. E igualmente hay que tener en cuenta, como os he dicho anteriormente, que el medio de identificación electrónica presentado de conformidad con el Reglamento Europeo de Identificación Electrónica 910-2014 podría no ser un documento oficial de identidad o no contener la imagen del titular. Pues bien, en todos estos casos, en que por la razón que sea el medio de identificación presentado electrónicamente no sea un documento oficial de identidad con fotografía incorporada, cabría exigir adicionalmente la presentación por medios electrónicos de un pasaporte que cumpla con los estándares actualmente vigentes en todo el mundo, que son los del documento 9303 de la Organización Internacional de Aviación Civil, establecidos por dicha asociación para los pasaportes de lectura mecánica, al amparo del Convenio de Chicago del año 1944 sobre aviación civil internacional. Creo que se trataría de una exigencia justificada por razones de seguridad y fácil de cumplir por cualquier usuario transfronterizo, puesto que en el peor de los casos el interesado tendría simplemente que obtener un pasaporte o renovar anticipadamente su documento de identidad o pasaporte y descargar una aplicación informática. Creo, pues, que estaría amparada esta exigencia por lo dispuesto en el considerando 22 de la directiva y dentro de los límites establecidos por el artículo 13, cuater 2 y 3. En todo caso, el artículo 23 de la ley notarial tendría que ser modificado para introducir las especificidades de la identificación en el caso de procedimientos digitales sin comparecencia física inmediata del otorgante. Y paso a referirme a la última de las exigencias introducidas por la directiva para el procedimiento íntegramente online, la penúltima, es la presentación de documentos en formato electrónico y desembolso en línea del capital social. Puesto que la Constitución online exige también a los Estados miembros permitir la presentación de documentos o información en formato electrónico, incluida la prueba del pago del capital. Asimismo, ha de ser viable en línea el pago a través de una entidad financiera o de un prestador de servicios de pago establecido en un Estado miembro. Actualmente en España, como sabemos, la circulación de las copias electrónicas autorizadas de los documentos públicos notariales está restringida a la comunicación entre autoridades nacionales. Lo establece el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, lo cual puede constituir un obstáculo para el procedimiento íntegramente online en los casos transfronterizos. Dada la improbabilidad de que llegue a establecerse una red europea de comunicación entre autoridades semejante a la nacional, parece necesario modificar ese artículo 17 bis, apartado 3 de la Ley Notarial, a fin de permitir la expedición de la copia electrónica para el otorgante, acompañada de la entrega de un código seguro de verificación u otro medio similar que haga posible la comprobación de su autenticidad, accediendo al traslado electrónico de la matriz en poder del notario. Y al mismo tiempo sería preciso extender a los documentos notariales la apostilla electrónica, regida por la orden del Ministerio de Justicia de 4 de mayo de 2011, derogando el artículo 11 de esta norma, que en su actual redacción establece que los documentos autorizados por notario o con firmas legitimadas notarialmente solo pueden ser apostillados en soporte papel. En cuanto al modelo de instrumento de constitución disponible online, que es la última exigencia, la tercera exigencia de la directiva para el procedimiento íntegramente online, se establece una obligación de puesta a disposición pública de tales modelos a través del Portal Digital Único Europeo. Necesariamente respecto a las sociedades limitadas, potestativamente respecto a los otros tipos sociales. Quedará a la libre elección de los usuarios la opción de utilizar los modelos o documentos individualizados a su medida. El contenido de los modelos va a regirse por el derecho nacional y la redacción va a corresponder a los Estados miembros. No se ha delegado en la Comisión. En cuanto a la lengua, se ha impuesto el inglés a través de un eufemismo, pero únicamente a efectos informativos. Los Estados miembros tienen la obligación de facilitar los modelos en lengua inglesa, pero pueden decidir libremente si permiten o no constituir una sociedad empleando modelos en una lengua que no sea la oficial en ese Estado miembro. La transposición implica, pues, la redacción de un modelo de documento constitutivo y estatutos tipo, necesariamente, como decía, para la sociedad limitada, optativamente para los demás tipos de sociedades de capital.
La redacción del último inciso del primer párrafo del artículo 13, nonies 2, es realmente confusa y podría dar pie a entender equivocadamente que se está estableciendo una equivalencia funcional entre la constitución en forma privada mediante formularios y estatutos tipo y el otorgamiento de una escritura pública notarial. Tal interpretación sería absurda, como veremos enseguida. Esta confusión procede de un error en la traducción, originado a su vez por una tergiversación en la traducción del francés al inglés al tiempo del ingreso del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en el año 1973, junto con Irlanda y Dinamarca. En aquel tiempo, los miembros de la llamada entonces CEE eran únicamente 6: Francia, Italia, la República Federal Alemana y los 3 del Benelux. Y las lenguas oficiales 4: el francés, que ocupaba el lugar preeminente que hoy ocupa el inglés, el alemán, el italiano y el neerlandés. En todas ellas, el artículo 10 de la llamada Primera Directiva de Sociedades, de 9 de marzo de 1968, exigía que cuando la ley nacional no previese un control preventivo, administrativo o judicial en el momento de la constitución de una sociedad de capital, la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad, así como las modificaciones de estos documentos, constasen en escritura pública. Pero aceptar esto a los británicos les hubiera supuesto un cambio de envergadura en su ordenamiento interno, que desconoce tanto el control preventivo administrativo o judicial como el concepto de escritura pública. Así que con gran desenvoltura, o desfachatez, si se prefiere, optaron por traducir libremente «doivent être passés par acte authentique» por «shall be drawn up and certified in due legal form». Es decir, deberán constar en escritura pública por deberán ser redactados y certificados en la forma legalmente establecida. Por arte de Birlibirloque se convertía en cheque en blanco lo que era una restricción al legislador nacional justificada por la protección de los intereses de los socios y de los terceros. No hay ninguna duda de que se trata de una tergiversación deliberada, pues el significado del texto en francés de la primera directiva y las vicisitudes de las negociaciones que habían conducido a él eran bien conocidos en la doctrina anglosajona, como pone claramente de manifiesto la obra de Eric Stein, Harmonization of European Company Laws, publicada en 1971. Lo gracioso del asunto es que los daneses, que entraron al mismo tiempo, e igualmente desconocedores del concepto de escritura pública, pero menos desenvueltos que los británicos en su relación con la verdad, incluyeron en la traducción al danés la palabra francesa acte authentique, así sin traducirla, dada la inexistencia de tal concepto en su país. El caso es real, aunque parezca sacado de la imaginación de los guionistas de aquellas excelentes series de humor satírico de la BBC, tituladas Yes Minister y Yes Prime Minister. La confusión ahora, en la traducción del artículo 13 nonies 2 de la Directiva de Digitalización, se debe a que el traductor español, al tomar en consideración el texto del artículo 10, no modificado por la nueva directiva, ha mezclado las versiones en español y en inglés, sin reparar en el deslizamiento de sentido producido por aquella tergiversación en la traducción del francés al inglés. La equiparación entre el documento público notarial y un documento privado desprovisto de las mismas garantías carece, evidentemente, de fundamento, pues va en contra de la neta distinción en nuestro derecho entre documentos públicos y privados, que es la base de todo el sistema probatorio, tanto judicial como extrajudicial. Y va en contra de lo dispuesto en el segundo párrafo de ese mismo artículo 13, nonies 2, como aplicación particular del principio de neutralidad jurídica establecido con carácter general en el artículo 13 quater. La presente directiva no afectará a ningún requisito en virtud del derecho nacional de otorgar las escrituras de constitución en debida forma, mientras siga siendo posible la constitución en línea a que se refiere el artículo 13 octies. La directiva, por tanto, ha de interpretarse en el sentido de que una escritura pública no deja de serlo por el hecho de estar basada en el modelo estandarizado de documento constitutivo o de incorporar los estatutos modelo, o como ha sugerido Segismundo Álvarez, de que el control de legalidad realizado por el legislador hace innecesario un ulterior control de legalidad posterior respecto a los estatutos modelo. Pero en modo alguno puede sostenerse que la utilización de tales documentos estandarizados equivalga a y pueda sustituir el control notarial en cuanto a la identidad, capacidad, legitimación, consentimiento libre e informado o prevención del blanqueo de capitales. La interpretación sistemática debe prevalecer sobre la literal, especialmente si ésta recae sobre un texto mal traducido. Y voy a terminar ya con algunas conclusiones acerca de lo que acabo de exponer de forma quizá un poco apresurada, y que son 5 conclusiones. En primer lugar, es que se van a plantear al legislador nacional algunas disyuntivas en relación con el ámbito de aplicación de los procedimientos digitales. Implantarlos con carácter obligatorio o potestativo. Excluir o no a las sociedades anónimas y comandatarias por acciones. Excluir o no los casos de aportación en natura. He expuesto los argumentos que abonan la opción por el carácter alternativo de los procedimientos digitales,
por la exclusión, al menos provisional, de su aplicación a tipos distintos de la sociedad limitada y por la exclusión de su aplicación a todos aquellos casos en que el capital se desembolse mediante aportaciones no dinerarias. La segunda conclusión es que no hay necesidad de desmontar en el ámbito del derecho societario el sistema español de seguridad jurídica preventiva, que se basa en un control por el notario, previo a la inscripción en el registro mercantil, de la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes, de la legalidad del contenido del negocio jurídico y de la prestación de un consentimiento libre e informado. Esta directiva no obliga a cambiar el modelo, aunque el legislador español es muy libre de hacerlo en cualquier momento si considera que hay un sistema mejor, suficientemente seguro y más económico. La decisión, evidentemente, debería basarse en un estudio detallado y riguroso de lo que vale y lo que cuesta el sistema actualmente existente, tal como se ha hecho en Alemania, considerando todas las posibles alternativas y las ventajas y desventajas tanto de suprimir sin más las garantías actualmente existentes a cargo de los notarios como de encomendarlas a otros agentes distintos o a la inversa. Tercera conclusión es que si el legislador español decide, como parece razonable, mantener el sistema actual con todas sus garantías para la seguridad jurídica, la directiva obligaría a introducir no muchas, pero importantes modificaciones en la legislación notarial. En primer lugar, habría que establecer un procedimiento especial para el otorgamiento íntegramente digital, sin presencia física inmediata del otorgante ante el notario, de las escrituras de constitución, modificación y extinción de todas las sociedades de capital o solo de las limitadas y de sus sucursales, siempre que hayan sido otorgadas por ciudadanos o sociedades de la Unión Europea. Sería muy conveniente que en ese procedimiento se exigieran, además de un medio de identificación electrónica de nivel alto, los controles electrónicos complementarios de identidad, capacidad y legalidad contemplados en el considerando 22 de la directiva, mediante videoconferencia u otros medios audiovisuales online. Las normas reguladoras de la videoconferencia deberían requerir la presentación de un documento oficial de identidad o pasaporte con dispositivo electrónico de almacenamiento que incluya la fotografía del titular, que podría ser distinto del medio de identificación electrónica mencionado anteriormente. También determinarían el lugar y tiempo del otorgamiento, lógicamente los del notario, y los estándares técnicos para la videoconferencia. De este modo, se conseguiría prevenir razonablemente otorgamientos fraudulentos o clandestinos mediante el uso de medios de identificación sustraídos o de personas fallecidas. Se podría llevar a cabo el control de capacidad exigido por la directiva de un modo real y efectivo, es decir, atendiendo a las incapacidades naturales no declaradas. Se aseguraría la prestación de un consentimiento libre e informado y se posibilitaría el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas europeas y nacionales contra el blanqueo de capitales, permitiendo la continuidad del funcionamiento del excelente sistema antiblanqueo al que me he referido anteriormente. En base a esa interacción personal entre los otorgantes y el notario, aunque sea a distancia y mediada por un dispositivo electrónico, el documento notarial seguiría implicando una fuerte presunción de verdad y validez, imprescindible como fundamento de la presunción del artículo 21 del Código de Comercio sobre la exactitud y validez del contenido del registro mercantil. En cuanto a la matriz electrónica, cabe recordar que está contemplada en la Ley de 27 de diciembre de 2001, que estableció en la Ley del Notariado la previsión de que se introduzca cuando los avances técnicos permitan asegurar su conservación. La misma ley equiparó la matriz en papel y la matriz electrónica en cuanto a las garantías, a los requisitos básicos y a los efectos, remitiendo al reglamento notarial la regulación de los demás requisitos. Pues bien, su introducción no viene exigida por la Directiva de Digitalización. En el concepto que ésta define de procedimiento íntegramente online, basta con que el otorgante no tenga que comparecer físicamente ante el notario para el otorgamiento de la escritura y con que pueda hacer llegar electrónicamente al registro mercantil todos los documentos y la información requeridos para la inscripción, igualmente sin necesidad de una comparecencia física en el registro. En cambio, es indiferente que el desarrollo del procedimiento digital quede reflejado exclusivamente en soporte digital o que se refleje también en papel, en todo o en parte, a los efectos de asegurar la conservación del contenido. El sistema español actual de matriz en papel y copia electrónica está cubierto por la amplia remisión al derecho nacional establecida en el artículo 13.4.3 de la directiva. Nuestro legislador puede, pues, decidir libremente si introduce ahora o no la matriz electrónica. Pero, aun cuando opte por mantener la matriz en papel, tendrá que regular la autorización y conservación del documento electrónico suscrito digitalmente por los otorgantes y el notario, así como el modo de trasladarlo o reflejarlo en papel, de modo total o parcial, literal o en relación. En tercer lugar, habría que modificar necesariamente el artículo 17 bis de la Ley del Notariado en el sentido de permitir la expedición de la copia electrónica de los instrumentos notariales para el otorgante, acompañada de la entrega a este de un código seguro de verificación o un medio similar
que permita la comprobación de su autenticidad, tal como sucede actualmente en los documentos administrativos. Y al mismo tiempo habría que extender a los documentos notariales la apostilla electrónica, derogando el artículo 11 de la Orden Ministerial de 4 de mayo de 2011. Cuarta conclusión: conforme a esa misma norma de la directiva, la determinación de los requisitos y efectos de los documentos públicos y su distinción respecto de los privados incumbe exclusivamente al derecho nacional. En España esta cuestión está regulada en los artículos 1216 a 1230 del Código Civil. El carácter público de un documento resulta de la intervención de un funcionario público y del cumplimiento de los requisitos legales, que en el caso de los notarios son los establecidos en la legislación notarial: control de identidad y de capacidad, control de legalidad, asesoramiento imparcial, control antiblanqueo, conservación del documento, remisión de información a las administraciones públicas y, en su caso, a los órganos judiciales. No puede resultar de la mera utilización de un determinado procedimiento técnico o de modelos de documentos estandarizados. Es pues absurda cualquier interpretación que, basada en una traducción defectuosa, pretenda equiparar el uso de los modelos previstos en la directiva con el otorgamiento de una escritura pública. Y quinta y última conclusión, y es que además de las modificaciones normativas, la adaptación del sistema de seguridad jurídica preventiva hoy existente a lo previsto en esta directiva requiere un importante esfuerzo tecnológico. En el caso de España, ese esfuerzo ha sido realizado ya en buena medida a través de la empresa tecnológica Ansert. El notariado español, al igual que el notariado alemán, ha desarrollado un modelo para la constitución de sociedades a distancia que se adapta a las exigencias de la directiva y mantiene las garantías para la seguridad jurídica derivadas de la intervención del notario en el procedimiento. Ambos prototipos combinan la identificación electrónica en el nivel alto de seguridad y los controles complementarios de identidad, capacidad y legalidad por medio de videoconferencia. Ambos modelos requieren la presentación por el interesado de un medio de identificación electrónica que incorpore la imagen del rostro y permita, previa descarga de una aplicación informática, su cotejo con la que aparece en la pantalla, previamente al ejercicio por el notario de los demás controles, capacidad, legalidad, prestación de consentimiento libre e informado. Ambos pueden ser utilizados desde un ordenador, fijo o portátil, o desde un teléfono móvil. Pero también existen diferencias. En el prototipo alemán está previsto proporcionar a cada otorgante, dentro del mismo procedimiento, una clave de firma electrónica de uso único. La razón estriba en que el nuevo documento de identidad alemán permite la identificación electrónica, pero no va acompañado de datos para la creación de firma electrónica. En España sí, de ahí que no se considerase en principio necesario proporcionar una clave, aunque podría hacerse fácilmente a través de Ansert. Por otra parte, en el modelo alemán, el procedimiento termina con la firma electrónica por el notario, tras la firma electrónica por los otorgantes, en una matriz íntegramente soporte electrónico, mientras que en el modelo español se contempla un paso más, el reflejo en soporte papel del procedimiento online, para su incorporación al protocolo, en previsión de que el legislador decida mantener el sistema actual de conservación de la matriz en papel. En cualquier caso, del modelo alemán y de la transposición de directiva en Alemania, hablará aquí en el mes de mayo, con mucho más conocimiento que yo, Jens Bormann, presidente del notariado alemán, notario de Ratingen, que es una ciudad de Renania, próxima a Düsseldorf, cuyas ocupaciones y preocupaciones actuales son muy similares a las nuestras. Yo termino ya con la observación de que el notariado en la Unión Europea está integrado por alrededor de 40.000 notarios, que tienen a su cargo unos 200.000 empleados, con presencia en 22 estados de los 28, con una función similar en todos ellos, aunque haya también diferencias importantes, y con 10 siglos de experiencia histórica detrás. Esto solo puede explicarse por la utilidad social de la institución como puente entre la sociedad y el Estado y por su capacidad de adaptación a los cambios en la sociedad, en la economía, en la técnica. No tengo ninguna duda de que en esta hora de la digitalización el notariado estará a la altura si el Estado continúa honrándole con su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta conferencia que a mí me ha parecido, a pesar de la dificultad de la materia, muy aclaratoria y al mismo tiempo amena. Y reiterarte la gratitud de que hablaba al principio, porque en el tiempo que me ha tocado presidir esta corporación he podido constatar y debo dar fe de la entrega y generosidad de Álvaro y de sus compañeros en el ámbito del Consejo de Notariados de la Unión Europea para transmitir precisamente esa utilidad y esa eficacia que tiene el notariado y que finalmente, en el fondo, ha venido a reconocer esta directiva
donde se nos llega a mencionar hasta en 11 ocasiones. Por tanto, muchas gracias y a continuación, en homenaje al conferenciante, se va a servir un vino español.